Estamos de regreso en Es la Hora de Opinar. A ver, este lunes fue notificado, lo comentamos ayer también, estaba él aquí, el cese del secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, del Coneval. Estamos hablando, por supuesto, de Gonzalo Hernández Licona. En su lugar se quedó José Nabor Cruz. Bueno, esta remoción provocó muchas reacciones y coincidió con que el 18 de julio el ahora exsecretario Hernández Licona escribió un texto, un artículo duro, fuerte, donde hacía un llamado a una austeridad mejor implementada en referencia a la llamada austeridad republicana que pretende aplicar López Obrador al Consejo. Dijo básicamente que lo desarmaba, ¿no? Bueno, pues esta noche vamos a platicar otro poco, el tema da muchísimo de sí, de esta destitución, de lo que implica, de lo que le espera a Coneval, de por qué necesitamos a Coneval, con Salomón Chertorivsky. Muchas gracias, Qué bueno verte. No, buenísimo. Qué Bienvenido, bueno que estás bienvenido. aquí. Sí, muchas gracias. Y pues en efecto, ayer escuchaba, como todas las noches, La Hora de Opinar, y escuchaba a Denise, a Pablo y al invitado estrella, que era Gonzalo Hernández Licona, a quien debo decir además aprecio profundamente en lo personal. Y creo que en la bonomía del propio Gonzalo no se acababa en la discusión de dimensionar lo que nos estaba pasando en términos de su salida, pero lo que eso marca en el golpe a la institución y sobre todas las cosas en lo que puede venir. A ver, yo empiezo. En una sociedad democrática lo que se espera son muchas opiniones, grandes discusiones, respetas lo que otro diga y bueno, pero ¿cómo podemos medir si tu opinión o la mía o cuál vale más para tomar acciones de política pública, para tomar definiciones de gobierno? Pues si cada quien tiene sus propios datos. Y por supuesto que se necesitan los datos, ¿no? Decía Sir Conan Doyle, decía, datos, ¿cómo quieren que levante una casa si no tengo ladrillos? Claro. La información, las cifras, la evaluación es el cimiento para poder construir acciones públicas, servicios públicos, política pública específica. Pero entonces, como se necesitan datos, pero necesitamos algún espacio que nos dé los datos en los que debemos de confiar tú y yo, a pesar de que cada uno de nosotros podamos tener nuestros datos, se crean lo que decía el Nobel de Economía Joseph Stiglitz, las instituciones de la verdad. Es decir, toda Bonita sociedad democrática, además, ¿no? necesita estas instituciones de la verdad. Es decir, a ver, tú y yo podemos tener diferencias, ¿no? A ver, ¿cuántos pobres hay? Ahí está Coneval. Volteemos a ver sus datos. Tú y yo podemos tener diferencias de si tu candidato o mi candidato ganó la elección. No, ahí está el INE que contó los votos. Oye, yo creo que son más mexicanos. No, espérate. Quien cuenta cuántos mexicanas y mexicanos somos es el INEGI. Claro. Son las instituciones que no resuelven la verdad en democracia. En particular, Coneval tiene dos funciones muy particulares. Ha estado muy repetido en estos días, pero creo que hay que entender la magnitud de su valor. Uno, medir la pobreza. Así como suena. ¿Cómo podemos atacar ese gran objetivo nacional de erradicar la pobreza si no sabemos cómo vamos? En los 90 empezaron algunos intentos con Coplamar, Solidaridad, salió un primer libro con algunas cifras de medición de la pobreza. En el 2002 hay una primera medición muy robusta, muy seria, encabezada en ese entonces por Miguel Sekeli, subsecretario de Desarrollo Social en esa época, Gonzalo Hernández Licona como director de evaluación en Cedesol, Gustavo Merino, un cuerpo técnico muy robusto que generó, recordarás, esta medición de 3 líneas de pobreza alimentaria, pobreza patrimonial, en fin. Tuvimos una primera mirada. En 2004 se crea el Coneval como una institución todavía afiliada, digámoslo así,
a la sede Sol, pero con autonomía técnica. Y empiezan a trabajar en el Coneval hasta que en 2006 se propone medir la pobreza ya no solo con el ingreso, sino la pobreza multidimensional. ¿Qué quiere decir? Midamos ingreso, pero también vamos a medir otras carencias. Acceso a salud, acceso a educación, seguridad social, qué tan digno es el espacio donde vivo, mi vivienda, alimentación, cohesión social, y con eso tenemos una fórmula para ir viendo hacia dónde vamos. Coneval ha probado su robustez. Hoy lo decía por la mañana en un tuit Gerardo Esquivel. Pues por ejemplo, cuando en 2017 el INEGI cambia la fórmula en la que levanta la encuesta nacional de ingreso y gasto, y que podía generar la impresión o podría medir mejor el ingreso que estaban teniendo. Y dice Coneval, no, espérate, ¿por qué, Julio? Y ahí la cosa, tú creas básculas. Cuando uno se pone a dieta, no importa si el primer día que te pesaste 5 kilos más o 5 kilos menos, el chiste es que te vas midiendo todos los días, te vas pesando todos los días, y así tenemos nuestra fórmula. Ayer lo decía Gonzalo, la discusión de cómo se debe de medir la pobreza puede ser, y va a ser, y va a seguir, y va a ser milenaria. El chiste es que nosotros tenemos una medición y entonces sabemos en qué dirección vamos. Sí, hay ciertos parámetros que van mejorando o no, punto, ¿no? Ahí o sea, están, no hay más. ahí están, te dan la dirección. Oye, que si el ingreso no le calculaste bien las remesas, que si el programa no lo sabe decir, claro, te dan línea también de por dónde tienes que entrar. Mira, por ejemplo, a nosotros en salud nos frustraba mucho que cuando a la gente, a algunos de las mexicanas y mexicanos les preguntaban, que nosotros sabíamos que sí tenían afiliación al Seguro Popular, pero les preguntaban, ¿usted tiene acceso a la salud? Te decían, no. Bueno, para nosotros eso era una clara evidencia que se tenía que robustecer el conocimiento que tenía la gente, y no solo el conocimiento llevaba a empoderar y a exigir ese acceso al que tenían derecho. Entonces, pues te va dando líneas estratégicas. El otro tema es la evaluación de la política social. Está muy dicho cómo avanzar si no sabes para dónde vas. Y en particular, los primeros años de gobierno y de grandes decisiones vienen las evaluaciones del diseño. Claro. El presidente López Obrador ha propuesto una serie de nuevos programas. Bienvenidos. Pero se necesita un cuerpo racional de entendimiento de si están bien diseñados esos programas, porque si no, pues en 10 años nos vamos a dar cuenta que no funcionaron. ¿Cómo vas midiendo el diseño? ¿Cómo evalúas el proceso y la operación de ese programa? ¿Y cómo evalúas el impacto? Hoy muy preocupante, decía el presidente López Obrador por la mañana, que pues no, pues se crearon muchos organismos autónomos y pues que esto lo podía hacer INEGI. Pues no. Además es un INEGI adelgazado también. También decir, INEGI ya recortó algunas de las encuestas y preocupa el desprecio a estas instituciones de la verdad, que al final son las que nos sostienen nuestra discusión pública y nuestras acciones públicas. Pero además, te lo pregunto, ¿desprecio o incomodidad con ellas? Porque tampoco parece que le guste mucho que le estén pasando la lupa, ¿no? Sí, Julio, es una buena pregunta, pregunta, no lo sé. Porque yo te diría que todos quienes hemos estado en la acción ejecutiva, pues híjole, que te hagan examen es siempre fuerte. Porque no todo te sale bien, porque la política pública no es ciencia exacta. Entonces tú intentaste hacer esto con las mejores intenciones. Y cuando ves los resultados, pues puedes evaluar que no funcionó como tú pensabas. Que te lo digan, híjole, te disgusta. Que se haga público. Llevo 2 años con esto, te disgusta. Dices, yo creía que ahí íbamos. Pero es de la madurez de una democracia y de cualquier gobierno, es tomar eso para generar acciones que corrijan. En este caso creo que sí hay un desprecio, porque no hay nada que corregir. Es más, la eliminación de ciertos programas como las estancias infantiles, como el programa Progresa, Oportunidades, Prospera, cuando la evaluación es evidente, es
completamente antidemocrático. Es decir, el presidente López Obrador ganó con una amplia mayoría y tiene un mandato de hacer su trabajo, y de hacerlo como cree que debe de ser. Pero ese quehacer, lo mínimo que se tiene que exigir es que para eliminar o para crear se haga sobre bases racionales. Porque si no es así, pues entonces cualquier ocurrencia vale. Estas instituciones, el Coneval muy particularmente, está para evitar las ocurrencias. De ahí, pues que se haga caso, en fin. Entonces, creo que lo que viene en los próximos días, Julio, en los próximos meses, es cuidar que lo que hoy tenemos como una instancia que nos da la medición de la pobreza, que evalúa los montonal de programas de política social que están por ahí. Hay más de 6,000 programas en el país y Coneval evalúa 150. Vaya, tenemos un montón de tarea pendiente. Pero si no tenemos instituciones serias en las que todos creamos para que nos den los números sobre los cuales basarnos, como sociedades democráticas, perdemos la brújula. ¿Estás pesimista con el futuro de Coneval? Mira, no me gustó escuchar lo que... A ver, el que se haya... Gonzalo Hernández Licona llevaba 13 años. Yo creo que es normal que haya ciclos. Sí. Pero que se dé exactamente cuando sale públicamente a decir, aguas, hay un recorte presupuestal que pone en riesgo las actividades mismas que tenemos explícitamente comprometidas en la Constitución y la ley. Cuando sale a decir, cuando se atreve a criticar, es cuando viene la destitución. Pues claro que preocupa, porque se ve que la piel es delgadísima ante la más mínima expresión de diferencia. Pues se quisiera escuchar pues a un presidente que diga, a ver, subsecretaria de egresos, vea cómo está el tema del presupuesto de Coneval, porque es una institución que sí nos importa. Pues no, hay un desprecio. No nos importa, no nos ocupa. Creo que toca recordar todos los días la importancia que tiene y cuidarlas porque ahí está solidificada nuestra posibilidad de convivencia civilizada. Me dejas muy intranquilo tú también. Gracias, Salomón. Qué gusto verte. Muchas gracias. Muchas gracias. Oigan, hacemos pausa y vamos a hablar de un veteranazo. Vamos a hablar con Iván Nieblas, que sabe mucho de música de Mick Jagger. Vamos a hablar de música de los Rolling Stones. Está cumpliendo 76 añitos. Tuvo un infarto y como si nada. A ver si nos pasa la receta. Ahí venimos. Estamos en Es la Hora de Opinar.